La palabra al senador Mieres. Gracias, presidenta. Como se sabe, el Partido Independiente no acompañó el proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados y obviamente tampoco lo vamos a hacer acá en el Senado. Es un proyecto de rendición de cuentas que refleja el grave problema de fondo que tiene este gobierno desde que comenzó. Su profunda inercia, la falta de ideas, la falta de proyectos, la falta de propuestas de reformas, un estado de agotamiento que hace tiempo que se viene reflejando y que este proyecto de rendición de cuentas lo expresa de manera paradigmática. No se cae una sola idea de hace mucho tiempo. El asunto es irla llevando, es llegar al final, a lo sumo tratando de obtener aquello que en gran medida dependió de la propia decisión de la empresa, que es la eventual instalación de la tercera planta de fabricación de celulosa, la segunda de UPM. Es como jugar todo al boleto ganador para zafar y decir: este gobierno logró la mayor inversión de la historia del país. Y en definitiva es la única carta que le queda, porque no encontramos en el gobierno, en sus ideas, en su propuesta, otra cosa que fatiga, cansancio, falta de impulso, falta de gravitación. La economía, es cierto, la economía uruguaya creció 1,5 puntos en el 2016, lo cual significó 1 punto por encima de lo que se proyectó en la rendición de cuentas del año pasado y 1 punto porcentual por debajo de lo que se proponía en ocasión de la presentación del proyecto presupuestal. Es decir, no invocaron antes, no invocan ahora, pero en definitiva, por suerte, el país ha retomado un crecimiento muy moderado que se ubica por debajo de nuestra media histórica y muy por debajo de lo que ha sido el nivel de crecimiento promedio de la década del 2004 al 2014. En el segundo trimestre, los datos recientes, posteriores incluso a la presentación del proyecto de rendición de cuentas, indican un crecimiento que va a estar, que se ubicó en el orden del 2,8 con respecto al mismo periodo del año pasado, y es probable que terminemos el año con un crecimiento del PBI del orden entre el 2,5 y el 3%. De cualquier manera, hay que ser cautos con las expectativas de la evolución económica, porque no hay signos fuertes que muestren una sólida reactivación industrial. Y particularmente estamos asistiendo a un tipo de crecimiento que es muy preocupante. Crecimiento sin incremento de empleo. Por el contrario, un crecimiento que ha demostrado que en los últimos 2 años, y ese fue el dato que dio el ministro Astori y que acá se ha mencionado también, se han perdido 40.000 puestos de trabajo. 40.000 puestos de trabajo, señora presidenta. Una economía que crece sin generar mano de obra. Una economía que crece al revés, habiéndose producido un deterioro en el número de trabajadores ocupados. Es una situación tremenda, es una situación de fondo, es una situación estructural, una situación frente a la cual el gobierno no ha sabido, no ha podido encontrar soluciones. Es una caída del empleo que ha tenido además repercusión obviamente indirecta en los números del Banco de Previsión Social, en la medida que también se ha reducido el número de cotizantes, y este es uno de los factores, no el único, que incrementó el déficit del BPS en alrededor de 100 millones de dólares por encima del déficit previsto. Pero no es el único. El Banco de Previsión Social
ha generado un incremento de su déficit porque ha incrementado sus egresos en prestaciones de subsidios de salud y de discapacidad. Y llama mucho la atención el desvío con respecto a lo esperado por el Gobierno. El propio ministro de Economía señaló este problema, que es parte de esa gestión errada, dispendiosa, de despilfarro, que se ha caracterizado no ahora, sino desde hace muchísimos años. Es en la dimensión del déficit fiscal donde la situación se vuelve más compleja. A pesar del ajuste fiscal que se votó el año pasado, ajuste fiscal duro que golpeó los bolsillos de trabajadores y jubilados en este país, sin embargo el déficit fiscal sigue estando alto, lo cual indica que ni siquiera habiendo impulsado un ajuste como el establecido, el Gobierno ha logrado mover la aguja. Y a su vez tiene como meta una meta paupérrima, yo diría, de reducción final en 5 años de 1 punto. El gran objetivo del Gobierno, la gran meta de este Gobierno en materia de déficit fiscal es terminar un quinquenio habiendo bajado del 3,5 al 2,5 de déficit. Poco y nada, la verdad, como propuesta y como proyecto que demuestra nuevamente esa idea, la idea de la falta de ambición, de la falta de propuestas, eso que se le nota en todo a este tercer gobierno del Frente Amplio. Ya se agotó, no tiene más para dar, es una cosa que se ha completado, ha hecho sus cosas, algunas buenas, otras muy malas, pero en definitiva está encerrado en una lógica inerte que lo lleva a vegetar esperando el final del Gobierno con la idea de que una inversión extranjera pueda salvarle la plata. Mientras tanto, el endeudamiento aumenta de una manera muy significativa y por más que el equipo económico hable de que es controlable, lo cierto es que la tendencia al crecimiento de la deuda pública es cada vez más veloz y se estima que puede superar el 40% del Producto Interno Bruto al finalizar el periodo. Y como por supuesto el gasto público sigue disparado y crece más que la economía, obviamente el Gobierno vuelve a hacer lo que había dicho que no iba a hacer en la campaña electoral. Vuelve a aumentar impuestos en esta rendición de cuentas. Vuelve a aumentar la carga tributaria sobre el país, a pesar de que el aparato productivo no resiste más. Y sin embargo, insiste con la idea de incrementar impuestos, demostrando que efectivamente en 2014 no le dijo la verdad a la ciudadanía. Sabían muy bien ya en la época de la campaña electoral que sostener la tesis de que no se iban a incrementar los impuestos era absolutamente imposible. Y sin embargo le dijeron eso a la gente y aumentaron impuestos en la rendición de cuentas del año pasado de manera muy significativa y vuelven a aumentarlos ahora, con el agravante de que este año además se impulsa una medida impositiva que va en contradicción total, radical, a los objetivos de la política de comercio internacional que el país impulsa. Bueno, querría impulsar, porque la verdad sea dicha, señora presidenta, que la Cancillería ha tenido nulo éxito, y el Ministerio de Economía también, en impulsar esa apertura al mundo de la que se ha hablado tanto. Cada vez que se ha querido generar una jugada, una decisión, una medida de apertura económica, comercial, la propia bancada de gobierno se ha encargado de obstaculizarlo, de trancarlo, de impedirlo. Todo el mundo sabe, y si no saben lo digo, que hace 1 año el Gobierno firmó un tratado de libre comercio con Chile
que supone un paso más, tratado de última generación, que ha defendido en las dos cámaras y que sin embargo está trancado en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado porque la bancada de gobierno no lo quiere votar. No quiere votar un tratado firmado por su propio gobierno, un tratado que va en la línea de la apertura comercial, un tratado que va en la línea de los objetivos que el gobierno se trazó al comenzar el periodo y que no ha logrado avanzar en nada, porque todo lo tranca el propio partido de gobierno, que opina lo contrario y que en realidad cree, no sé con qué fundamentos, en una economía protegida y encerrada, y mientras tanto nuestro aparato productivo sufre problemas crecientes de competitividad. La tasa consular que se va a votar hoy, que se va a convertir en un nuevo incremento impositivo, es otro elemento más que va en contradicción con la idea de la apertura al mundo, que es sino otra cosa que una barrera arancelaria para el ingreso de bienes y servicios a nuestro país. Una barrera que va a contrapelo, y por algo hay jerarcas del propio gobierno que saben que es un grave error, porque además va a tener impacto también en el precio de los bienes importados, que son una gran mayoría de los bienes que consumen los uruguayos. Nosotros consumimos una gran mayoría de bienes vinculados con las importaciones. Pues bien, esos bienes van a aumentar su precio, va a haber un impacto en el IPC a raíz de esta medida que además contradice los objetivos que el propio gobierno se había planteado al iniciar este periodo. Y después, señora presidenta, después está una decisión que realmente nos parece insólita. Yo le pregunté al ministro Astori qué gana el gobierno con la aprobación del artículo 15. Desprestigiarse al votar a sabiendas una inconstitucionalidad, generar más irritación en aquellos que sienten que el artículo tiene nombre y apellido, promover una chicana absurda, chicana judicial absurda, que no es digna de un gobierno que al revés, antes que nada, por definición, debe defender el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Gobierno chicaneando a través de un artículo en la rendición de cuentas de flagrante inconstitucionalidad. Afectar uno de los patrimonios bien ganados por nuestro país, la certeza jurídica y la predictibilidad de las reglas de juego. Afectar la credibilidad para captar inversiones. Todas estas son los efectos de votar este artículo 15 que está hoy puesto arriba de la mesa y que insiste en llevarse puestos los principales principios del Estado de Derecho. Sacarse las ganas con una revancha perdida de antemano. Esos son los objetivos de un gobierno. ¿Es lícito, es legítimo que un gobierno tenga estos objetivos? Que presente por segunda vez reiteradamente un artículo igual al que acaba de ser declarado inconstitucional, que se dijo acá en ocasión de la discusión de la ley de presupuesto que era una barbarie desde el punto de vista jurídico. El gobierno no gana nada votando el artículo 15, solo gana desprestigio, se rebaja, pierde imagen de seriedad. Ese es el único objetivo que logra, porque además, señora presidenta, ya se sabe que este artículo 15 va a durar lo que un lirio, porque va a ser declarado inconstitucional, como fue declarado el artículo 733 de la ley de presupuesto. En ese sentido, hay una sentencia brutal, categórica, unánime de la Suprema Corte de Justicia del 8 de mayo de este año, que declaró la inconstitucionalidad del 733 y que se aplica pero totalmente, completamente al artículo 15 que se va a votar sorprendentemente otra vez, tosudamente, golpeando otra vez la cabeza contra la misma piedra con esta votación de estos días.
Porque, señora presidenta, el artículo 15 viola el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Tutela jurisdiccional efectiva, que es un principio fundamental de cualquier Estado de Derecho democrático. Yo voy a leer un fragmento breve del fallo de la Suprema Corte de Justicia de mayo de este año aplicado al artículo 733, pero que vale exactamente igual para el artículo 15 que tosudamente se nos presenta hoy a la consideración. Dice el fallo: en cuanto a la infracción del derecho constitucional a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, el principio de tutela jurisdiccional efectiva cabe conceptualizarlo como el conjunto de derechos humanos que aseguran a toda persona a el acceso a un proceso ante los tribunales para el planteo de una insatisfacción jurídica, b, que ese proceso asegure todas las garantías, es decir, que cumpla con los requisitos del debido proceso, y c, contar con los mecanismos efectivos de ejecución de las resoluciones de los tribunales. De acuerdo con esta definición, pueden distinguirse tres dimensiones del principio en análisis. A, el derecho de acceso pleno y efectivo a un tribunal jurisdiccional, que se concreta o especifica en el derecho fundamental de acceso a la justicia. B, el derecho a un proceso con todas las garantías, es decir, al debido proceso. Y C, el derecho de contar con mecanismos que aseguren la efectiva ejecución de lo resuelto por los tribunales, que se concreta en el derecho fundamental a la ejecución de las decisiones judiciales, las que deben ser cumplidas en tiempo y forma sin dilaciones injustificadas. El principio de tutela jurisdiccional efectiva es un principio que tiene plena carta de ciudadanía en nuestro ordenamiento en el marco de lo establecido por el artículo 72 de la Constitución, sin perjuicio de inferirse de otras disposiciones constitucionales, tal como señala un lúcido estudio de Gabriel del Piazo del año 2007. También Martín Rizo ha proclamado la recepción de este principio en nuestro derecho. La manifestación de este principio, que interesa en este caso, encuentra también su fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En definitiva, el principio de tutela jurisdiccional efectiva tiene como una de sus dimanaciones el derecho fundamental a la ejecución en tiempo y forma de las decisiones judiciales, lo que supone que deben ser cumplidas en plazo, libres de requisitos que impidan o retrasen su ejecución sin un fundamento razonable. Pero también, señora presidenta, este artículo 15 viola el principio del acceso a la justicia, es decir, establece una denegatoria de justicia. La norma impugnada avanza en un sentido contrario, dice el fallo, a la plena vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva y revela una concepción que prioriza la defensa, escuchen esto, que prioriza la defensa de los intereses políticos y de las prerrogativas del Estado por sobre el interés general en la eficacia de la tutela jurisdiccional. Tal situación, de alguna manera, provoca una denegatoria de justicia. Y cuando hay una denegatoria de justicia, lo que se está vulnerando es el Estado de Derecho, con la particular gravedad de que en este caso es el propio Estado el que lo quebranta. Fíjense lo que están votando, Piensen bien lo que están votando. Ese es el artículo 15 que tienen que levantar la mano hoy y que se aprobó en diputados porque hubo alguno que les prestó el voto. Vergonzantemente, vergonzantemente. Pero este artículo 15 es una vergüenza para el Parlamento Nacional. Este artículo 15 afecta a los principios fundamentales del Estado de Derecho, viola los principios democráticos, y que el Frente Amplio no tenga problema en votar un artículo que viola los principios democráticos me causa una gran pena, una profunda pena, en reiteración real, porque el 733 ya lo había hecho, pero por lo menos tenía la expectativa de la sanción constitucional, que era obvia, y ya ocurrió. Y ahora, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia aprobada en mayo de este año,
el gobierno insiste, con total desparpajo, totalmente a contramano de lo que supone la defensa de un Estado de Derecho, porque este artículo viola también el principio de igualdad establecido en la Constitución en el artículo 8, dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia. La igualdad ante la ley se materializa básicamente en dos aspectos: en la prohibición de leyes y fueros especiales y en una igual protección de las leyes. Esto es el principio general. Todos los individuos deben recibir el mismo tratamiento y protección en el goce de los derechos. El principio general es la igualdad y toda diferenciación será de excepción y por ende de interpretación estricta y requerirá una justificación apropiada como en toda limitación de un derecho humano. Sin perjuicio de lo anterior, sigue avanzando, en este marco la disposición impugnada en forma manifiesta vulnera tales criterios, pues si bien todos los funcionarios públicos que integran los incisos del presupuesto nacional se encuentran en pie de igualdad, no lo están, sin embargo, respecto al resto de los acreedores del Estado. ¿Cuál sería la razón de tal distinción? A estar a los antecedentes parlamentarios, una primera razón que sobresale es la meramente económica, la cual, en el ámbito objeto de estudio, no puede admitirse como causa de la discriminación apuntada. En efecto, resulta arbitrario y hasta irracional que los acreedores privados cobren en el marco de un sistema célere y seguro, mientras que eventualmente los funcionarios públicos no lo hagan. La segunda razón es que las normas tienen como detonante histórica indisimulado un conjunto de juicios en trámite promovidos por funcionarios públicos y el Estado habría buscado blindar la caja pública. Tal solución normativa legislada para el caso concreto resulta palmariamente inconstitucional. Pero además, señora presidenta, el artículo 15 vulnera el principio de seguridad jurídica. No puede sostenerse que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada contra el Estado quede supeditado a que el Poder Ejecutivo haga las previsiones presupuestales que permitan atender el pago. Así las cosas, el cumplimiento, esto son textual del fallo de la Suprema Corte, así las cosas, el cumplimiento de la sentencia se deja librado a la exclusiva voluntad política del Estado, bastando tan solo que el Poder Ejecutivo no realice las previsiones del caso o que haciéndolo el Parlamento no apruebe el crédito presupuestal para que la sentencia no se cumpla, lo cual constituye una violación flagrante de la Constitución. Pero además, y por último, pero no menos importante, este artículo viola nada más ni nada menos que el principio de separación de poderes. Es decir, que una sentencia se va a pagar si se dicta una ley que habilita el crédito para el pago. Equivale a decir que se va a pagar si el Poder Ejecutivo y el Parlamento quieren que se pague. De lo dicho se desprende que es de esencia del Estado democrático de derecho que cada poder actúe en el ámbito de sus competencias y que se respete en dicho ámbito el valor de la cosa juzgada, sin el dictado de leyes que en los hechos cercenan la eficacia de las decisiones judiciales como expresión evidente de la seguridad jurídica. No bien este artículo, estas son algunas de las referencias que hace la Suprema Corte de Justicia en un fallo que era obvio que iba a ocurrir, pero que debería pesar en el sentimiento y en la evaluación de los legisladores aquí presentes para no dar un nuevo paso de vergüenza, porque no es otra cosa que vergüenza votar una ley de este tipo. No bien este artículo se convierta en ley, cualquier ciudadano que se vea afectado accionará la inconstitucionalidad y la Suprema Corte seguramente lo que va a hacer es reiterar todo lo que acabo de leer y algunas cosas más, porque en definitiva se reincide en la misma barbarie jurídica, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de resquemor, de preocupación. ¿Por qué propinarle al Poder Ejecutivo tan duro golpe en seriedad, credibilidad y accionar legítimo? ¿Por qué no le ahorramos el mal trago que va a ocurrir sin duda? Es muy triste, señora presidenta, queda para la historia
la vergüenza para el Poder Ejecutivo que lo propuso y para todos los legisladores que lo votaron en cada una de las cámaras. Señora Presidenta, esto bastaría de sobra para motivar la votación negativa al proyecto de rendición de cuentas que se está discutiendo. Pero además, el problema es que el incremento de recursos que está planteado en esta rendición de cuentas no se refleja en mejoras de las prestaciones sociales. Ese es el otro gran drama. Acá se viene aumentando el gasto de una manera absolutamente exagerada desde hace años y no encontramos mejoras en las prestaciones que el Estado brinda a los ciudadanos. Nosotros hemos hablado ya del tema de la educación. Se aumenta el gasto, otra vez se aumenta el gasto en educación. Pero el resultado es cada vez peor, señora Presidenta. A ANEP asisten menos estudiantes en educación primaria y media que en el 2004. La matrícula ha descendido. En la educación media los avances en cobertura son extremadamente pobres y nos ubican en una situación vergonzosa en términos comparados en América Latina. A este ritmo, la meta de universalizar la enseñanza media en este gobierno no se logra recién para el 2030. Es más, el presidente del CODICEN reconoció hace pocos días que más del 80% del 70% de las metas que estaban planteadas al comienzo del gobierno no se van a cumplir, pero no renuncia. El hombre dirige la política educativa del gobierno, reconoce que no van a cumplir con las metas que fueron planteadas al principio del gobierno y no le importa. Sigue al frente como si nada hubiera pasado. La tasa neta de asistencia en educación primaria disminuyó del 2006 al 2015, bajó del 95,4 al 94. Es la asistencia insuficiente, es decir, estamos hablando de primaria, que es lo mejorcito que tenemos, pero aún así en primaria la asistencia insuficiente, es decir, aquellos que asistieron más de 70 días en el año, pero menos de 140, de un total de 180, aumentó del 2006 al 8,7 en 2015, lo que significó un incremento del 50%. No solo no lograron hacer que los chiquilines concurran más a clase, sino que aumentó el número de los que no concurren normalmente a clase. El 30% de los alumnos que finalizan primaria lo hacen con extraedad y casi el 50% presentan problemas de lectura y cálculo matemático. La tasa de asistencia a la educación media básica aumentó apenas menos de 5 puntos en 10 años. Alguien me tiene que pedir. Y tenemos una situación en la que la mayor parte de los países de América Latina estamos peor que mayor parte de los países de América Latina. En bachillerato es peor. La tasa neta de asistencia bajó del 50% en 2005 al 45% en 2015. Aumentó el rezago escolar y la repetición en el periodo. Somos los peores de la región en tasa neta de escolarización, en atraso escolar, en extraedad y en tasa de repetición de educación media. Y seguimos gastando y no pasa nada. Disculpe, senador. El senador Saravia está pidiendo que se prorrogue la hora de su tiempo, en realidad. Se vota. Yo conozco cómo es. 14 en 16 afirmativos. Puede continuar. Muchas gracias, Presidenta. Ni hablar de las tasas de egreso de la educación media. Son bajas, tardías. En media superior solo es más alta que la de Costa Rica y Guatemala. Estamos por debajo de Nicaragua, El Salvador. Somos los antepenúltimos. La tasa de egreso de los estudiantes pobres chilenos es superior a la tasa de egreso de los estudiantes no pobres uruguayos. En fin, esto es una catástrofe y se sigue con el mismo equipo reiterando y profundizando el fracaso. Ese es el gasto social de este gobierno. Pero vayamos a otros puntos. No hay evolución positiva en vivienda. El número de asentamientos irregulares sigue siendo el mismo.
El impacto de la política de vivienda dirigida a los sectores sociales más débiles es muy bajo. Señora Presidenta, el famoso Plan Juntos, que era una especie de referencia paradigmática del gobierno anterior, terminó 6 años de gestión. ¿Y sabe cuántas viviendas construyó en 6 años? 650. Y 300 y pico de refacciones. En total, 1.008 soluciones habitacionales, tomando en cuenta vivienda nueva y refacciones, que algunas es hacer un baño. 45 millones de dólares del presupuesto nacional, porque acá se ha tejido un gran equívoco durante todos estos años, que es la vieja idea de que el Plan Juntos se financió con las donaciones del presidente. Por favor, el 85% de los fondos del Plan Juntos del 2010 al 2015 fueron fondos presupuestales, fondos de recursos públicos aportados por el Estado para producir 1.000 soluciones habitacionales en 6 años. A ese ritmo, los asentamientos irregulares se habrían resuelto en alrededor de 180 años aproximadamente. Pero además, las políticas de salud, estamos ahora asistiendo al comienzo de una investigación parlamentaria sobre el desastre de ACE y las irregularidades que pululan, que emergen todos los días una nueva. Y allí también se gasta la plata de manera absolutamente impune. Y mientras tanto tenemos entonces una situación de integración social que todos saben que no se ha revertido, que sigue habiendo una profunda segmentación social. Y mientras tanto, la carga tributaria no hace otra cosa que aumentar para solventar un gasto en el Estado con la multiplicación de cargos de confianza, con la multiplicación de situaciones de irregularidad, con los gastos discrecionales de los administradores, las tarjetas corporativas y tantas cosas más que uno va descubriendo a medida que va observando cada área del Estado. Y entre tanto, las tarifas públicas altas y el peso contributivo de la carga impositiva impacta de manera tal que el sector productivo no es competitivo. Y esa es otra de las razones por las cuales no se generan fuentes de trabajo. Tenemos el combustible más caro de la región y todos sabemos que eso se llama pagar el agujero negro de ANCAP de todos estos años anteriores. Y quiero decir, señora Presidenta, que no es cierto lo que dice la ministra de Industria de que se ahorra más refinando el crudo que comprando el combustible. Hay que entrar a la página web de la URSEA y van a encontrar que hay un estudio muy claro que demuestra que el Uruguay gasta un 20% más refinando crudo que comprando el combustible directamente y tiene un incremento de alrededor de 30 puntos con respecto a cualquier país de la región en los costos de distribución. Y todo eso, ¿quién lo paga? Lo paga el país. Lo pagan los uruguayos cada vez que cargan nafta, que pagan un boleto, que se carga una máquina para el trabajo productivo y tenemos una energía eléctrica que podría rebajarse, pero el Estado le mete la aspiradora y le chupa los recursos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar este gasto absolutamente ineficiente que pulula a lo largo y ancho del aparato del Estado. Y esas son las cosas que están hoy afectando seriamente al funcionamiento del país. ¿Por qué? El sector arrocero, que es un sector de punta a nivel mundial, que en el mundo se nos reconoce por tener de las mejores calidades de arroz del mundo, que ha incorporado la tecnología más de punta, que logra productividad azafral como la de este año récord, no genera rentabilidad. ¿Por qué no genera rentabilidad? Porque tenemos un Estado que cae sobre el aparato productivo, impactando sobre las oportunidades de empleo de los ciudadanos, impactando sobre el crecimiento y el desarrollo del país. Señora Presidenta, por todos estos argumentos, el Partido Independiente no va a acompañar esta rendición de cuentas. Muchas gracias.